Buenas tardes. Juan Ramón Durán. Ramón Antonio Escolástico Javier. Y Alexander Rodríguez. Nosotros tenemos la responsabilidad de presentarle a ustedes el análisis del alma de la toga. Esta obra fue escrita por Ángel Osorio de Gallardo, un filósofo español que se preocupó de qué manera tenía que revestirse la profesionalidad del abogado. Fue una obra que se publicó en 1919 y en virtud de su pensamiento él entendía que el profesional del derecho pues no se estaba manejando de la forma que debió o que debía dirigirse en la sociedad prácticamente jurídicamente. Él se preocupó y para eso escribió en esta importante obra un sinnúmero de conceptos, de deberes, como son la chicanada, la ética, quién es abogado, y un sinnúmero de conceptos más. A continuación le presentaremos estos conceptos presentados por este autor español. Tal y como establecida nuestro compañero Sandy, aquí nosotros le vamos a hablar de unos cuantos deberes que el escritor estableció. Mira, aquí establece, hablaba de lo que es el trabajo. Aquí él enfatizó muy claro para que cuando el profesional del derecho pueda tener una libertad y fortalecer su profesión, él estableció unos cuantos artículos o normas, como lo que es el horario, que dice que todos los horarios son buenos en el trabajo, pero el mejor horario que podamos obtener es desde 6 de la mañana a 10, donde ya ahí tenemos que él establece diciendo como que si uno tiene el horario de 6 a 10 de la mañana, de ahí en adelante la ocupación del día a día no nos va a dar a nosotros cómo nosotros poder establecer y fijar. Aquí tiene también lo que es que establece que para uno anotar o hacer escrito debe de saber cómo se hace, de dónde buscar la fuente. Tenemos que tener directamente fuente precisa y concisa para no cometer errores al aplicar lo que es la pluma. Aquí habla de la palabra, que dice que por la palabra se hacen muchas cosas y hay que pensarlo para hacerlo. Con la palabra bastó Jesús hacer o crear, que con la palabra tumbó una gran potencia y se creó una potencia nueva. Con la palabra se tumban corosos, con la palabra se hacen maldades, con la palabra se hacen bien, y en el bien hacer con la palabra podemos construir. Aquí habla el escritor del elogio de la coordinada. El elogio de la coordinada nosotros solo establece cuando el abogado tiene una idea de lo que es el juez, que dice qué influencia puede tener el juez en algún caso. Pero el juez también dice, el abogado me está hablando mentira. Entonces, dentro de esto, el escritor hizo el parámetro del elogio de la coordinada para poder establecer de que el abogado como tal no puede llegar al juez prejuiciado. Tenemos aquí también con el concepto de arcaico, dice que para los jueces cumplir la regla al pie de la letra obligatoriamente tienen que hacerlo de una convicción de ética real. ¿Por qué? Lo tiene que hacer así, porque si en dado caso hay algo que no está escrito, él puede hacerlo en el bien hacer y tomar decisiones. Eso establece el escritor con el libro del alma de la toga, en el cual nosotros estamos haciendo el análisis. Ahí tenemos lo que es el arte de la abogacía, que el abogado es un artesano en el bien hacer, en el hablar y en la escritura. Dice que el abogado debe tener mucha equidad, o sea, tiene que ser una persona muy ecuánime para hacer la cosa, porque es un profesional para todos los tiempos. Nosotros aquí hicimos y dimos pincelada de lo que establece
el libro del alma a la toga, esta obra es muy buena y les recomendamos de que por favor le lean, porque el abogado debe de lucrarse y tener mucha, pero mucha escritura y prepararse. Muchas gracias. Luego de escuchar a Sandy con la introducción del tema, el análisis de la toga, voy a iniciar definiendo lo que es, quién es abogado. Tal como lo establece Osorio, considera que la abogacía no es una consagración académica, sino una concreación profesional. Dice que nuestro título universitario no es de abogado, ojo con eso, sino de licenciado en Derecho, el cual debe dedicar su vida a dar consejo jurídico y pedir justicia en los tribunales. En su conclusión, el abogado es aquel que permanentemente ejerce el derecho. El que no haga esto será solamente un licenciado en Derecho. También nos habla de la fuerza interior que debe tener un abogado al momento de usted llevar un caso. Usted debe creer en sí mismo, estar seguro de lo que usted va a hacer para que usted tenga éxito. Si usted no tiene esa fuerza interior, por ejemplo, yo no puedo buscar esa fuerza interior en Sandy, porque eso es intransferible, eso es de cada persona. Usted debe estar seguro de usted mismo y siempre ser una persona que confía en que todo va a salir bien, un abogado. También nos habla de la sensación de la justicia. Ser abogado no es saber de derecho, sino conocer la vida, el cual él establece que el derecho positivo está en los libros, pero lo que la vida requiere no está escrito en ninguna parte. Quien tenga previsión, serenidad, amplitud de miras y sentimiento para advertirlo será un buen abogado. La justicia no es fruto de estudio, sino de una sensación. Aquí también nos habla sobre la moral, que es algo muy importante en los abogados. Últimamente los abogados no son muy confiables, eso habla parte de la sociedad. Y él establece que el abogado, según Osorio, nos pone su criterio, que debe mantener, el criterio que debe mantener un abogado, y comienza de esta manera. La abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de conciencia. Usted puede tener el conocimiento que usted tenga de derecho, pero si cuando ese conocimiento usted no lo aplica a una causa justa, usted no está siendo un abogado que tiene moral ni ética. Nos habla de la sensibilidad, el cual establece que el abogado no puede ser ni de alma fría ni emocionable. O sea, el abogado siempre debe mantenerse en un parámetro estable. Debe mantenerse como lo que es para poder actuar de una manera justa. También nos habla de desbloqueamiento psíquico. Este gran interés, el punto que este hace alusión, el autor, parece que para proceder muchísimo mejor en un caso, cuando llevamos en un caso es mejor, es importante llegar a conectarse con el cliente. Usted debe tener un acercamiento con el cliente, hablar con el cliente de una manera tal que el cliente se abra y le ponga de una manera clara lo que se pretende perseguir. Y eso no quiere decir que debemos olvidarnos quiénes somos. Si no renunciamos a ciertas cosas, podríamos interrumpir nuestro trabajo y utilizar nuestra facultad como buen abogado. Ya en esta parte, con esa diapositiva concluimos. Ya ahí le dejo a mi compañero Juan Ramón, que le va a dar continuidad a esta exposición. Ojo, no toqué el tema de la chicanada por respeto a mi compañero Gilbert, que lo tiene como tema de quinta, que estoy seguro que dará una buena exposición y será de buen provecho para todos. Continuando con los conceptos, el autor aquí nos establece también lo que es la hipérbole. Él establece que la hipérbole no es más que la exageración, que es muy utilizada por los profesionales del derecho al momento de llevar a cabo un litigio. Él también establece que eso debe ser evitado. También nos presenta lo que es la defensa de los pobres. El autor establece
que los pobres no pueden carecer del derecho. El Estado tiene la responsabilidad de proporcionarle un defensor para que lo defienda, ya que cuya persona carecen económicamente de pagar un profesional del derecho privado. También tenemos lo que es las togas, que es bastante importante porque es la prenda que nos identifica ante un tribunal que somos literalmente abogados. Ahora, él establece que la cualidad no es el birrete y la toga que la lleva encima, la cualidad debe tenerla quien porta esa prenda de vestir que lo identifica como abogado, en virtud de que hay que tenerle respeto, valor, ética y moral. Es la persona quien se reviste de esa prenda, no es la prenda que tiene el respeto. La cualidad debe tenerla quien porta esa prenda en un tribunal y en otro tipo de momento. También nos lleva hacia una justicia patriarcal. Él establece aquí un sinnúmero de términos como son la oralidad, la publicidad, la sencillez y la eficacia, que todos ya sabemos en qué consiste. También nos presenta lo que es el decálogo o mandamiento del abogado, ya dichamente dicho en nuestro ambiente. Y en primer lugar nos establece y nos dice que no pases por encima de un estado de conciencia. Usted debe utilizar su conciencia al momento de usted llevar a cabo o cuando usted está en un litigio. La ley está por encima de la conciencia. Olvídese de su conciencia. También nos dice, no afecte una convicción que no tenga usted. También nos establece, no te rinda ante la popularidad ni adule a la tiranía. Piensa siempre en tu cliente antes que pensar en ti para llevar a cabo un proceso. No procure nunca ante los tribunales ser más que los magistrados, ¿verdad? Jamás debe, pero tampoco te crea menos que ellos. También nos establece, tenga fe en la razón, que es lo que en general prevalece. Y finalmente nos establece que ponga la moral por encima de las leyes. La moral siempre tiene que estar por encima de las leyes. Ahora, en la justicia, en un litigio, siempre prevalece la ley por encima de la moral. En conclusión, el análisis de esta hermosa obra lo que nos establece literalmente es todos esos conceptos que se han establecido anteriormente que debe tener aquel profesional del derecho, como son la moral, los valores, la ética y un sinnúmero de deberes más. Muchas gracias. Pero antes de irme, debo hacerle una pregunta a mi colega Ramón, que tengo aquí, que tengo la duda. Ramón, en caso de que uno tenga que someter o quiera querellarse contra un abogado que le haya fraudulentemente hecho o haya violado la ley o el código de ética, mejor dicho, ¿cuál es el tribunal competente para uno llevar un abogado ante los tribunales? Es muy importante esa pregunta que usted trae a alusión, Sandy. Quizá a veces muchos abogados cometen falta grave y al ciudadano, y por falta de conocimiento, no lleva un proceso en contra del mismo. Pero a la hora de someter a un abogado y llevarlo a justicia, no es los tribunales convencionales. O sea, va a sancionar disciplinariamente y luego va a la Suprema Corte de Justicia. En caso de eso va a depender el caso que se lleve a alusión en contra de ese abogado. En caso, Ramón, en caso de que ese abogado él sobreentienda allí en la Suprema Corte de Justicia de que hayan violado algún derecho fundamental, ¿a dónde tiene entonces que dirigirse ese abogado? Bueno, Sandy, sabemos que tenemos un tribunal constitucional, entonces él va al tribunal constitucional y ahí puede demostrarle al tribunal constitucional que se le ha violado un derecho fundamental. Estas son las tres, vamos a decirlo, las tres categorías de tribunales que se puede incoar una demanda sobre un abogado o un juez que haya violado los principios y normas del Código de Ética de Abogados. Sabemos que son representantes de la justicia y no se van a los tribunales convencionales donde va un civil para demandarlo, sino hay una jurisdicción especial para proceder ante estos representantes de justicia y auxiliares. Entonces estamos hablando Colegio de Abogados, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional. Bueno, tal como tú lo dijiste, en caso que entienda que se le violó un derecho fundamental, va al Tribunal Constitucional. Muchas gracias, espero que esta exposición le haya seguido de agrado y que hayan adquirido algún tipo de conocimiento. Hasta la próxima.